¿Qué está ocurriendo en el Congreso? ¿Cuál es el destino que podría tener eventualmente? ¿La reforma tributaria, próxima reforma a pensiones? ¿Qué pasa también con la acusación constitucional contra la ministra Sites, una interpelación contra el ministro de Educación? Hay muchos temas que abordar desde el Congreso y para ello estamos junto a la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por este contacto. Bueno, en muchos temas, tal como mencionaba, podríamos partir quizá por uno de los últimos, la acusación constitucional contra la ministra Sites. Desde el oficialismo han denunciado que no dieron la unanimidad desde la oposición para que pudiera exponer la abogada de la ministra. ¿Qué pasó ahí? La verdad es que, bueno, para nosotros siempre es importante que los ministros también, uno, primero asistan a la Cámara para poder dar su opinión con respecto a lo que está pasando en términos de la contingencia, sobre todo lo que está pasando con la macrozona sur, y desde allí abordar diferentes áreas y líneas que nos permitan de verdad tener una respuesta del gobierno de lo que ocurre en materia sobre todo de seguridad pública. Y en este sentido, la ministra ha evadido muchas circunstancias, situaciones que no ha permitido de verdad dar respuesta a lo que estamos indicando. Por ejemplo, la macrozona sur, que es uno de los puntos más importantes y relevantes también para muchos parlamentarios. Yo no soy una parlamentaria de la zona, pero evidentemente veo cómo la seguridad y la exposición de muchas personas allí están en riesgo frente al día a día y a lo que están viviendo. Un ministro tiene que dar respuesta a la seguridad pública, no tan solo lo que ocurre hoy día en la macrozona sur en el norte, sino que también a nivel país. Y en ese sentido, la ministra está al debe, la ministra se tiene que reunir con los comités políticos, por ejemplo. A mí yo encuentro bien insólito que la ministra, por ejemplo, no se reúna con el Comité de Renovación Nacional para poder abordar algunos temas, para poder escucharla, para poder plantear también. Hoy día lo que ha dicho el gobierno es que necesita un gobierno que tenga, que sea amplio en términos de acuerdo, de diálogo, de consenso, pero lo que menos hacen es esto. No hay acuerdos, no hay diálogo, más bien toman decisiones a puerta cerrada y difícilmente le van a preguntar a un diputado de oposición, más bien también se concentran en los diputados de hoy día del oficialismo. Entonces, para entender esto que no hayan dejado, no hayan permitido con la unanimidad que hablara la abogada, quiere decir que en el fondo usted está esperando que hable la ministra. Es que es evidente, la ministra tiene que dar las respuestas, ella quien tiene que dar respuesta a lo que hoy día se le pregunta, a por qué en algún minuto ella colocaba tanto énfasis, por ejemplo, en la zona de excepción de la macrozona sur, el estado de excepción. Y el estado de excepción es urgente y no se requiere estar aprobando cada 15 días un estado de excepción, por ejemplo, en la macrozona sur. Se necesita una política que nos permita abordarlo desde el gobierno y que ellos entiendan que efectivamente el estado de excepción, por ejemplo, en la macrozona sur, requiere de más tiempo y requiere una intervención que demuestre que hay un apoyo real también a la ciudadanía, a la comunidad, que evidentemente está todos los días en riesgo. El terrorismo viene del terror. Y lamentablemente lo que vive la gente en la macrozona sur, y no tan solo en la macrozona sur, a nivel país hoy día, lo que está viviendo nuestra gente es el terror de no poder salir libre, con libertad desde sus viviendas, porque producto de las encerronas, producto de los portonazos, producto de la delincuencia, el narcotráfico, y bueno, y todo lo que estamos hoy día, lamentablemente, en temas de seguridad pública. Y desde allí se necesita que la ministra dé respuesta a lo que se le está solicitando. Por ejemplo, que diga cuál es el apoyo real de este gobierno a las policías, a carabineros, a la policía de investigaciones. Se necesita mayor dotación, se necesita mayor infraestructura, se necesita mayor equipamiento, tecnología en términos de seguridad. Y en eso tenemos que apuntar, llegar a un acuerdo a nivel nacional que nos permita de verdad, Bárbara, un acuerdo entre todos, el gobierno, los políticos, evidentemente eso hoy día no se ha logrado. Ahora, mirando también, se habla de una interpelación al ministro de Educación en base a lo que ha sido esta extensión de las vacaciones. ¿Qué sabe de eso también? Sí, mira, Bárbara, yo estuve con el ministro, me reuní con el ministro hace un tiempo atrás. He tenido de verdad, he colocado allí varias miradas en términos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la violencia escolar, lo que están viviendo muchos colegios en materia de infraestructura.
El ministro me dijo que efectivamente hay una política pública que está abordándose en materia de mejorar las infraestructuras de los colegios, pero si no tenemos lo que es básico, una sociedad sin violencia, una sociedad que nos permita, por ejemplo, entregar mejores condiciones hoy día a los niños de espectro autismo, darles reales atención a aquellas demandas que hoy día la gente está de verdad esperando también que nosotros como parlamentarios demos respuesta. Hoy día el proyecto de ley, por ejemplo, de la condición de espectro autismo, que da garantías y que va asociado también a recursos desde el ámbito de la educación, desde la salud, desde lo sociolaboral, desde la intervención, ese proyecto de ley hoy día duerme en el Senado y no ha vuelto a la Cámara. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Que el proyecto ingrese nuevamente, a lo mejor con algunas indicaciones, pero que ingrese y darle de verdad curso a aquello. Y en ese sentido, la violencia escolar, los niños de condición, por ejemplo, en espectro autismo, las infraestructuras de los colegios. Yo soy una parlamentaria de región y veo evidentemente cómo la infraestructura hoy día también de mala calidad, con condiciones que no son para la educación, no son garantías para la educación. La falta de raciones a través de JUNAEP o la mala calidad de las raciones, en donde a las 5 de la tarde a un niño se le entrega una caja de leche con una barra de cereal, no son las mejores raciones para la alimentación que se debe garantizar como un derecho a los niños y niñas de nuestro país. Bueno, justamente usted hace unos días hacía un llamado al gobierno para que pudieran trabajar en un acuerdo nacional por la infancia. ¿Cómo le fue con ese llamado? ¿Hubo alguna respuesta? Estamos solicitando a la Defensoría de la Niñez, a la ministra de Justicia, a la ministra, al ministro de Educación, estamos solicitando una sesión especial para poder también conversar, para poder dialogar, para ver cuántos hoy día niños, por ejemplo, el Sename, Bárbara, ha tenido un fracaso tremendo como una política pública y como finalmente un servicio que debería garantizar derechos para los niños en materia de rehabilitación, en materia de reinserción, en materia de oportunidad. Y lamentablemente vimos cómo el Sename fue un fracaso en términos de reales de entregar garantías frente a lo que ocurría con un niño infractor de ley. Y por otra parte, hoy día se requiere también tener un diálogo distinto con la Defensoría de la Niñez para ver también cómo se hace la bajada de la política hacia las regiones, cómo se van a insertar, por ejemplo, en las comunas y cuáles van a ser las reales intervenciones. Hoy día vemos la cantidad de niños que ha aumentado y que son niños que hoy día también han tomado las bandas delictuales para poder también cometer delitos. ¿Cuántos niños hoy día a los 12 años, a los 13 años, están involucrados en hechos delictuales terribles? Un niño de 12 años dispara a un adulto mayor y este adulto mayor muere en un portonazo en su casa producto de una bala. Entonces, ¿cuál es la intervención real? ¿Cuál es la bajada de aquello en materia de reaccionar frente a lo que está ocurriendo con nuestros menores de edad? ¿Cómo son víctimas también estos menores de edad, producto de las bandas organizadas y que los toman efectivamente, porque hoy día la ley a un niño de 12 años no lo castiga de la manera quizás también que pudiese ser abordado y que evidentemente hoy día hay un vacío legal también allí. Diputada, a propósito de agenda legislativa, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno es la reforma tributaria, fue presentada hace algunos días. ¿Cómo ve usted esos contenidos? ¿Ve viable que sea aprobada o que vaya a sufrir algunos cambios relevantes durante la tramitación? Hoy día, Bárbara, hay una incertidumbre tremenda en la clase media. Y yo hablo de verdad, y te lo voy a solamente voy a graficar en un solo ejemplo. Cuando tú hablas con un adulto mayor que hoy día tiene, por ejemplo, una segunda vivienda y que esa segunda vivienda es ayuda al ingreso mensual de una familia de dos adultos mayores que viven con pensiones básicas solidarias y que no les permite solventar su calidad de vida y satisfacer, por ejemplo, en materia de salud, las necesidades que tienen hoy día los adultos mayores, ese es un ejemplo real. Hoy día cobrarle un impuesto por una arriendo a un adulto mayor que tiene esta segunda vivienda, por ejemplo, para poder ayudar al ingreso económico, esa es una incertidumbre. Y así hoy día creo que también no estamos, Bárbara, en el escenario perfecto para poder hacer una reforma tributaria. Hoy día la crisis económica, la inflación, la crisis sanitaria, la guerra con Ucrania que nos ha llevado también
hoy día en materia de agricultura sufrir también cambios importantes en materia de agricultura, el alza de insumo el alza costo, el costo de insumo de los fertilizantes, y todo aquello. Creo que no es el mejor momento para una reforma tributaria y por ende también graficar, explicar, en el fondo entender lo que es la reforma tributaria y que de verdad no vaya a pagar el costo los chilenos, que hoy día además la clase media es la que está también desde allí sufriendo un impacto real en términos económicos, porque los recursos no alcanzan, porque efectivamente hoy día hemos dicho que el alza del combustible, la canasta básica solidaria, eh, los costos de los servicios como la luz, el agua, y bueno, y un sinfín de cosas que hoy día de verdad creo que no es el mejor momento para la reforma tributaria. Y creo que el ministro tiene que dar respuesta a aquello, entregar hoy día una reforma que nos permita de verdad garantizar que producto de todo lo que estamos viviendo va a dar de verdad un impacto. Yo sé que en lo que busca la reforma tributaria desde el gobierno es que se pueda cumplir con lo que el gobierno también ofreció en materia de derechos sociales. Sí, ahora Pero el allí, gobierno ha sido muy enfático en que quienes van a pagar la reforma no van a ser la clase media, al contrario, y se van a beneficiar de eso. Incluso algunas cosas que pueden sonar complejas, como el caso de los arriendos, por ejemplo, como usted mencionaba, si es que eventualmente se trata de algún jubilado o alguien que no tiene más ingresos, probablemente no va a llegar al tramo en que tiene que comenzar a pagar impuestos a la renta tampoco. Desde ese pero punto de sí, vista, pero ¿mm? eso, Bárbara, eso tiene que ser demostrado. No desde lo teórico, desde lo práctico y también desde el gobierno, ¿cómo va a presentar la reforma tributaria? Si el gobierno presenta de verdad hechos concretos en torno a lo que yo te estoy colocando como ejemplo, si da garantías de aquello y la gente evidentemente ve que no va a ser, no se va a ver afectada, no estoy hablando de los súper ricos, te estoy hablando de la clase media, de aquella persona que hoy día producto de este segundo arriendo, por ejemplo, tiene un ahorro que le permite tener una mejor calidad de vida. ¿Y cuántas personas hoy día de clase media, adultos mayores, tienen esa realidad? Son muchas, son muchas. Entonces, es evidentemente el ministro Marcel tiene que dar garantías de que una reforma tributaria va directamente a los súper ricos y no va a afectar a aquellos que hoy día viven también, sobreviven con lo poco que están ganando. Las pensiones hoy día, Bárbara, y tú lo sabes, son pensiones que no permiten tener una vejez digna, una vejez que de verdad cumpla para que un adulto mayor tenga su último ciclo vital de vida en las mejores condiciones posibles. Ese es otro de los temas más relevantes, la reforma a pensiones. El gobierno ha dicho que va a esperar un poco más para poder presentarlo. ¿Cómo ven ustedes la urgencia de que se presente y se pueda avanzar ya de una vez por todas, después de tantos años tramitando esta reforma? Sí, la reforma de pensiones lleva mucho tiempo. Yo, si bien estoy hace 3 meses, no he escuchado nunca hablar nada de la reforma de pensiones en este gobierno. El gobierno ha dicho que va a esperar, que va a dar un plazo más, un tiempo más para poder ver qué es lo que se requiere en torno a cuál es la propuesta oficial del gobierno. Yo no he escuchado nada de aquello. Más bien el gobierno ha puesto énfasis en otros temas, por ejemplo, la reforma tributaria o el proyecto de ley en 40 horas, pero de la reforma de pensiones re poco se ha avanzado. Y creo que es importante también que el gobierno dé señales de qué es lo que cómo va a presentar el proyecto en torno a lo que ellos también buscan y que nuestros adultos mayores están esperando. La pensión básica solidaria no alcanza, es una pensión que no permite una calidad de vida para nuestros adultos mayores y además piensa también, Bárbara, que la población va envejeciendo cada día más. Yo vivo en comunas rurales, yo vengo de comunas rurales. La baja natalidad y el aumento de personas, adultos mayores sobre todo en nuestras comunas más apartadas de las capitales regionales, se ha acrecentado muchísimo. Y tenemos que generar acciones que permitan de verdad que nuestros adultos mayores, no tan solo a través de la reforma de pensiones, sino que también cómo vamos adecuando nuestra infraestructura, nuestras ciudades, cómo las vamos adecuando para que nuestros adultos mayores tengan desde allí oportunidades y no brechas presentadas en materia de seguridad, en materia de reforma de pensiones, en el acceso, por ejemplo, a la salud, que es lo más importante hoy día para muchos de ellos.
Diputada, cambiándonos de tema, algo muy relevante. La Convención Constitucional ya terminó su trabajo, ya presentaron el texto definitivo. Estamos ahora justamente a pocas semanas de que comiencen las franjas electorales. ¿Cuál es el balance que usted hace de todo ese proceso hasta ahora, por lo menos, hasta este texto? Se esperaba más, se esperaba más de la convención, se esperaba más de este borrador, se esperaba que hubieran grandes acuerdos, se esperaba que de verdad la gente sintiera que este proceso que comenzó con mucha esperanza, con mucha, de parte de los chilenos, con mucha eh, alegría en torno a lo que podía venir fuera bueno, a lo que pudiese venir fuera interesante, que fuera también de acuerdo a las demandas ciudadanas que hubieron en algún minuto, porque esto nace producto del estallido social y ahí se logra haber un gran acuerdo, pero de todo aquello quedó en el camino. Más bien hoy día lo que la gente visualiza de este borrador es que no cumplió con las expectativas de los ciudadanos en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación, y que lamentablemente hoy día se atrincheró frente a la ideología más política, frente a algunas miradas, sobre todo a la izquierda, más bien, y no plasmar allí una constitución que garantizara de alguna manera también los derechos de todos y todas. Y en ese sentido, creo que hoy día este borrador, el apruebo, el rechazo, ha habido un porcentaje importante de hoy día que hay gente que ha manifestado que en algún minuto votó por el apruebo, hoy día va a rechazar porque lo que hemos visto que finalmente la Constitución y este nuevo borrador nos da garantías de las demandas sociales y de todo aquello que en algún minuto los chilenos tenían esperanzas en materia de salud, en materia de educación, en materia de los derechos sociales también de la gente. Diputada, pareciera, conversando con gente de distintos sectores, que finalmente, como quizá era de esperar, el texto no es 100% perfecto, entonces va a haber que hacer algunos cambios. Entonces se ha abierto esta disyuntiva de qué es mejor para muchos, aprobar y mejorarlo o rechazar y eventualmente hacer esas reformas que se necesitan. Hay mucha desconfianza de distintos sectores, especialmente en el suyo, dicen muchos, después de tanto tiempo en que se negaron a hacer cambios constitucionales, porque ahora sí lo van a hacer. Hay una declaración de una ex constituyente, Ruth Hurtado, del Partido Republicano, que es más cercana a su sector, que dice que no necesariamente están abiertos a una nueva convención en caso de que gane, a una nueva convención o algo similar en caso de que gane el rechazo. ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Cuánta apertura van a tener que mostrar si de verdad quieren que la gente confíe en ustedes? De que si gana el rechazo, ¿de verdad sí van a poner los votos para hacer reformas profundas? Yo creo, a plantearlo desde mi punto de vista, Bárbara, y lo que yo creo profundamente. Hoy día, más que nunca, se necesitan reformas profundas en este país. Se necesita de verdad llegar a grandes acuerdos para permitir de verdad entregar garantías en materia de proyectos de ley sobre todo. Y creo que hoy día, desde mi mirada, desde la mirada de una mujer quizás joven en política, desde la mirada de una mujer que viene de regiones, yo estoy dispuesta de verdad a sentarnos en la mesa, poder dialogar, poder conversar, y así lo he planteado también dentro de mi partido. ¿Ah? Pueden haber posturas muy marcadas en torno a opiniones quizás más llevadas al ámbito de gente, los políticos conservadores, los políticos que más bien creen en una estructura que no pueden salir de esa estructura. Pero yo creo hoy día, Bárbara, como está la ciudadanía, ¿qué es lo que espera la ciudadanía de los políticos? Que se pongan de acuerdo, que lleguen a diálogo, que nos enfrentemos a situaciones que nos permitan de verdad abordar proyectos de ley que vayan en beneficio de todos los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, en mí siempre van a encontrar una parlamentaria que tenga la capacidad de lograr acuerdos profundos en materia de seguridad pública, en materia de educación, en materia de salud, la reforma de pensiones, que son los temas que hoy día a la gente le importan. Principalmente son temas que hoy día la gente está viviendo con mucha angustia, con mucha desolación, con mucha incertidumbre de lo que va a pasar también en nuestro país, de lo que pudiese pasar. Una carta magna, un borrador que no te da garantía y estabilidad frente a lo que estamos viviendo desde la democracia, en un acto republicano, por ejemplo, de que tengamos la capacidad de ponernos de verdad, sentarnos, abordar las temáticas que hoy día son urgentes
que nos preocupan, pero que también nos deben ocupar. Creo que hoy día yo sí estoy dispuesta a aquello. Yo soy de Renovación Nacional, pero no me cierro a abrir la puerta y poder conversar y dialogar frente a aquellos temas. Diputada, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Un abrazo. Chao. Nos dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.